Las placas tectónicas son grandes masas de roca de la corteza terrestre que se dividen en varias secciones y que se desplazan muy lentamente impulsadas principalmente por el calor interno del planeta. Capas de la Tierra. La Tierra tiene una estructura interna la cual está formada por 3 capas concéntricas. Difieren en composición y dinámica. Estas son el núcleo, manto y corteza, siendo esta última las que forman las placas tectónicas, estando fragmentada y constando de diferentes espesores y superficies. Se ha reconocido el interior de la Tierra y se ha determinado que está compuesta de diferentes capas denominadas en base a su composición y a sus propiedades físicas. En concreto, 3 capas principales denominadas corteza, manto y núcleo. Corteza terrestre. Está constituida por un tipo de rocas producto de la diferenciación del manto debido a la fusión parcial. Su espesor y composición es variable en función de si son zonas oceánicas o continentales. En la corteza oceánica el espesor va desde los 7 a 25 kilómetros y las rocas son de composición basáltica, mientras que en la corteza continental presenta un grosor de 30 a 70 kilómetros para rocas generalmente de composición andesítica. Manto. Constituye la mayor parte de la Tierra, alrededor del 85% en volumen, y se extiende desde el moho hasta el límite manto núcleo con una profundidad aproximada de 2.891 kilómetros. Funciona como conductor de calor proveniente del núcleo interno del planeta hacia la corteza. Este proceso es conocido como transmisión de calor por corrientes de convección y es el causante del movimiento de las placas tectónicas. Núcleo. Con un radio promedio de 3.481 kilómetros, en este se confirma la generación de un campo magnético a partir de elementos pesados como hierro, níquel, vanadio y cobalto en interacción con el calor interno. Este calor proviene principalmente de 2 orígenes. El calor fundamental de impacto planetesimal y de la liberación de energía gravitacional, el cual ha sido acumulado por diferentes procesos de formación de la Tierra, y el calor radiactivo, el cual sugiere el decaimiento o desintegración radiactiva de elementos que generan calor como uranio, torio y potasio. Movimiento de placas astenosfera. En base a las propiedades físicas, la Tierra puede dividirse en 5 capas: litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo y núcleo interno. Litosfera. Capa más externa, incluye la corteza terrestre. Está dividida en placas tectónicas. Hay 2 tipos. Litosfera oceánica, más delgada hasta 140 kilómetros, y rígida. Litosfera continental, más gruesa hasta 280 kilómetros, y plástica. En los límites de placas ocurren terremotos, formación de montañas y volcanes. Astenosfera. Capa debajo de la litosfera. Aunque es sólida, fluye lentamente por el calor interno. Este movimiento permite el desplazamiento de las placas tectónicas. Su profundidad varía según la temperatura. Mesosfera, o manto inferior, más rígida e inmóvil que la astenosfera. Se encuentra entre los 410 y 660 kilómetros de profundidad. Hay transiciones de minerales por la alta presión. Por debajo, el manto se vuelve más uniforme hasta el núcleo. Núcleo externo. Es líquido, hierro y níquel. Va desde los 2.890 kilómetros hasta los 5.150 kilómetros de profundidad. Su movimiento genera el campo magnético terrestre, esencial para la vida. Núcleo interno. Es sólido, descubierto por Inge Lehmann. Tiene unos 1.220 kilómetros de espesor. Aunque está a altísimas temperaturas, la presión lo mantiene sólido. Crece lentamente con el tiempo a medida que el planeta se enfría. Los continentes están formados por rocas muy antiguas, de miles de millones de años. Las fuerzas constructivas como la deformación de la corteza y el choque de placas tectónicas crean montañas, valles y otros accidentes geográficos. Las fuerzas destructivas como la meteorización y la erosión por agua, viento, hielo y gravedad modifican esos accidentes. También influyen las erupciones volcánicas y el depósito de sedimentos como en los deltas. Las cuencas oceánicas, en cambio, son mucho más jóvenes, menos de 180 millones de años. El fondo oceánico no es plano, presenta dorsales mesoceánicas, fosas oceánicas, cadenas volcánicas y llanuras abisales cubiertas de lodo. Las fosas suelen estar cerca del Océano Pacífico y las dorsales cruzan gran parte del fondo del océano. Teoría de las placas tectónicas. Se consolidó en la década de 1960 y 1970 como resultado de las contribuciones de varios científicos, incluidos Fred Binet, Drummond Matthews, y Tuso Wilson. Esta teoría establece que la litosfera de la Tierra está dividida en varias placas rígidas que flotan sobre el manto terrestre semilíquido. Las placas interactúan en los límites de las placas, donde pueden moverse alejándose, chocando o deslizándose una junto a la otra.
Tipos de límites de placas. La teoría de las placas tectónicas identifica varios tipos de límites de placas, incluyendo los límites convergentes donde las placas chocan, los límites divergentes donde las placas se alejan, y los límites transformantes donde las placas deslizan una junto a la otra. En estas zonas de interacción, se producen terremotos, actividad volcánica y deformación de la corteza terrestre. Placas tectónicas principales. Las placas tectónicas más grandes y conocidas incluyen la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa euroasiática, la placa africana y otras. Estas placas comprenden la mayoría de la litosfera de la Tierra. Litosfera y astenosfera. La litosfera está compuesta por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Está fragmentada en placas tectónicas. Debajo de la litosfera se encuentra la astenosfera, una capa de roca parcialmente fundida que permite el movimiento de las placas. Placas tectónicas. La Tierra tiene varias placas tectónicas importantes, como la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa euroasiática, entre otras. Estas placas varían en tamaño y pueden incluir tanto corteza continental como oceánica. Tipos de límites de placas. Límites divergentes, donde las placas se separan, como en las dorsales oceánicas. Límites convergentes, donde las placas colisionan, formando montañas o fosas oceánicas. Límites transformantes, donde las placas se deslizan lateralmente una junto a la otra, como la falla de San Andrés en California. La deriva continental fue propuesto por primera vez por Alfred Wegener en 1912. Wegener sugirió que los continentes habían estado unidos en un supercontinente llamado Pangea y que se habían desplazado a sus posiciones actuales a lo largo del tiempo. A pesar de las pruebas fósiles y geológicas que apoyaban su teoría, Wegener no pudo explicar el mecanismo detrás del movimiento de los continentes, lo que llevó a un rechazo generalizado de su hipótesis en ese momento. En las décadas de 1950 y 1960, nuevas evidencias apoyaron la teoría de la expansión del fondo oceánico propuesta por Harry Hess. Los estudios de paleomagnetismo mostraron bandas simétricas de rocas de edades alternas en ambos lados de las dorsales oceánicas, lo que sugería que el nuevo material estaba siendo creado en las dorsales y empujando el fondo oceánico hacia los lados. De la deriva continental a la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas evolucionó a partir de la teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener, quien sugirió que los continentes se desplazaban lentamente, aunque no pudo explicar cómo. Más adelante, se descubrió que la litosfera, corteza y parte superior del manto, está dividida en placas tectónicas que flotan sobre la astenosfera, una capa blanda del manto. El calor interno de la Tierra genera corrientes de convección en el manto que impulsan el movimiento de las placas. Existen tres tipos de límites entre placas. Convergentes. Las placas chocan montañas, volcanes, terremotos. Divergentes. Las placas se separan dorsales oceánicas, valles de rift. Transformantes. Las placas se deslizan lateralmente, fallas y terremotos. Estos movimientos explican la formación de montañas, volcanes, terremotos y la forma actual de los continentes y océanos. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto, también llamado sismo o temblor, es un movimiento violento del terreno causado por la liberación repentina de energía desde el interior de la Tierra. A diferencia de los huracanes, no pueden predecirse. Causas de los terremotos. Origen tectónico, por rompimiento de rocas en fallas geológicas, asociado al movimiento de placas tectónicas. Origen volcánico, por el movimiento de magma bajo la superficie. Explosiones. Eventos no naturales, como explosiones industriales. Componentes de un terremoto. Hipocentro, foco, punto dentro de la Tierra donde se origina la ruptura. Epicentro, punto en la superficie directamente sobre el hipocentro. Falla geológica, fractura en la corteza donde se mueven bloques de roca. Tipos de fallas. Falla normal, un bloque desciende respecto al otro. Falla inversa, un bloque asciende respecto al otro. Falla de desgarre, desplazamiento horizontal entre bloques. Ondas sísmicas. Durante un terremoto, la energía se libera en forma de ondas sísmicas, que pueden durar entre 30 segundos y 2 minutos. Se dividen en ondas de cuerpo, viajan por el interior de la Tierra, ondas P, primeras en llegar, movimiento vertical, atraviesan sólidos y líquidos. Ondas S, más lentas, movimiento lateral, solo atraviesan sólidos. Ondas superficiales viajan por la corteza, ondas R, Rayleigh, movimiento de rodillo, fuerte y destructivo. Ondas L, Love, movimiento horizontal, muy dañinas para estructuras.